Transistores BJT en corte y saturación. Muy buenas a todos, espero que estén muy bien. Hoy día vamos a comenzar con un video completamente distinto y una nueva serie de videos. Vamos a alejarnos un poco de lo análogo y vamos a adentrarnos en lo digital. Y vamos a comenzar este estudio de la electrónica digital con un nuevo componente. Un componente de tipo activo llamado transistor, específicamente el transistor BJT. BJT significa transistor de unión bipolar. Para contextualizarnos, recordemos que los sistemas digitales trabajan con dos estados bajos y estados altos. En la lógica positiva se dice que un estado bajo sería un 0 lógico y un estado alto un 1 lógico. Primeramente, ¿cómo distinguimos un 0 lógico de un 1 lógico? Recordemos que nosotros trabajamos con niveles de voltaje. Por lo tanto, ellos van a ser nuestra referencia. TTL, un 0 lógico va a ser 0 volts y un 1 lógico van a ser 5 volts. Hacemos, esto varía, ya que podemos tener salidas de incluso 15 volts. Pero en la práctica, si nosotros vemos una hoja de datos de, por ejemplo, la 74HC08 de ON Semiconductor, que por cierto es una compuerta AND, un estado alto para esa compuerta es todo voltaje desde 1.25 en adelante, hasta VCC. Y un estado bajo sería todo lo que reste hasta 0 volts. Ya teniendo una idea de cómo funciona esto de la lógica digital, donde tenemos estados altos y bajos, los cuales nosotros distinguimos según el voltaje, ustedes se preguntarán, ¿cómo vamos a generar esos estados con un transistor? Visto por el lado de la conmutación, o sea, variar entre dos valores, el transistor puede variar en su salida, en el colector, entre estados ceros y unos, si nosotros lo hacemos trabajar en las zonas de corte y saturación. ¿Qué son estas zonas? Recordemos que el transistor varía su salida dependiendo de la corriente de entrada. ¿Cómo demostramos eso? Existe una relación matemática que dice que IC es igual a beta veces la corriente de base, siendo IC la corriente de colector, y beta siendo un factor que da el fabricante, dependiendo del modelo del transistor, que amplifica la corriente que entra por la base del transistor. Si nosotros observamos la malla de la salida, sería menos VCC más IC por RC más el voltaje de colector emisor. Para que nosotros podamos lograr que nuestro transistor conmute entre niveles bien distinguidos de voltaje, por ejemplo 5 y 0 volts a secas, no podemos poner una resistencia de emisor, ya que si ustedes vieran la ecuación completa que incluye la resistencia de emisor, van a ver que esta resistencia de emisor va a llevarse parte del voltaje. Por lo tanto, perfectamente podríamos conmutar entre 5 y 3 volts, pero esto no nos ayuda a variar entre los estados lógicos. Por ende, ¿qué es lo que nosotros realizamos? Eliminamos la resistencia de emisor y llevamos el emisor a tierra. O sea, tenemos una configuración de emisor común. Ahora, observen qué es lo que ocurre cuando el voltaje colector emisor es 0. Cuando eso ocurre, tenemos que la unión colector-emisor se cierra y es equivalente a un cortocircuito. Esto permite que la corriente fluya sin mayor problemas a través de esta unión. Por lo tanto, ahí es cuando nosotros obtenemos corriente máxima. O sea, la corriente máxima de colector es igual a la alimentación VCC sobre la resistencia de colector. Por otro lado, ¿qué es lo que ocurre cuando VCE es igual a la alimentación? Si nosotros realizamos todo este análisis matemático, llegamos a la conclusión de que para que ocurra eso, la corriente de base tiene que ser 0, puesto de que debemos eliminar IC de la ecuación. Esto hará que nuestra unión colector-emisor esté completamente separada, logrando así que nuestro voltaje de colector, que es igual en este caso al voltaje de colector-emisor, sea la alimentación. Si nosotros tomamos la salida de nuestro circuito desde el colector, tenemos que en saturación el colector va a quedar a tierra. Por lo tanto, tenemos un estado 0 cuando tenemos una alimentación encendida, o sea, un estado 1. Por otro lado, cuando nosotros tenemos un 0 en la entrada, o sea, 0 corriente para nosotros, el voltaje en la salida va a ser la alimentación. Por lo tanto, ahí estamos perfectamente haciendo conmutar nuestro dispositivo activo. Y fíjense que ya hemos definido una compuerta. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? 0 en la entrada, 1 en la salida. 1 en la entrada, 0 en la salida. Acabamos de hacer una compuerta inversora. Por lo tanto, recapitulemos. El transistor
nos va a servir para generar estados lógicos. Eso gracias a que podemos ubicarnos en distintas zonas de trabajo en el transistor, corte y saturación, que son las zonas donde el transistor conmuta, o sea, 5 volts, 0 volts, estados altos, estados bajos. Por lo tanto, podemos utilizar los transistores para realizar operaciones lógicas. Y acabamos de demostrar una, el transistor como inversor. Este es el circuito que vamos a estar armando. La primera parte es de lo cual hablamos. Esta es nuestra compuerta negadora. Fíjense que aquí vamos a tener un dip switch o un switch con el cual vamos a poder controlar en qué estado se encuentra el transistor, si lo estamos polarizando o no. Nuestra alimentación para todo el circuito va a ser de 5 volts. Entonces divisamos primero que vamos a tener una resistencia de base y una resistencia de colector. Esta etapa nos va a servir para negar la entrada. Cuando nuestra entrada sea un 1 lógico, a nuestra salida, en nuestro colector, vamos a tener un 0, puesto de que al nosotros estar en saturación, que es lo que vamos a calcular a continuación, vamos a lograr hacer que la unión colector-emisor se cierre. Por lo tanto, el voltaje en el colector va a ser 0, o sea, va a estar aterrizado. Por lo tanto, entra un 1, sale un 0. Y para cuando entre un 0, como no vamos a tener corriente, entonces el voltaje colector-emisor va a ser máximo. Por lo tanto, va a ser el de la alimentación. Pero ¿qué es lo que voy a hacer en esta parte? Lo que voy a hacer, básicamente, es voy a tomar el estado de la salida de nuestro negador, que es este transistor de acá, y para poder observar su efecto en una luz, lo que debo hacer es, de alguna manera, copiar su estado, pero hacer que otro circuito haga que cuando este esté en estado 1, otro circuito pueda encender una luz sin afectar lo que viene por detrás. O sea, este circuito lo que hace es, ok, este transistor niega. Por ejemplo, entra un 0, sale un 1. Quiero que cuando sea un 1 a la salida se encienda un LED. Por lo tanto, lo que voy a hacer es tomar este 1, pasarlo por otro transistor y hacer que este transistor, cuando tenga el mismo 1 de este transistor, se cierre y haga que la luz se encienda. Por lo tanto, eso es lo que está haciendo esta parte del circuito. Esto no es un negador ni nada de eso, sino que esto es un driver. Vamos con los cálculos entonces. Bien, primero que todo, debemos saber cuál es el beta de nuestro transistor. Y el transistor tiene beta 308. Entonces, anotamos primero, primer dato. El beta de nuestro transistor 308. Perfecto. Ahora, los dos transistores van a ser iguales, así que así no tenemos que cambiar el beta. Primero que todo, vamos a decir que yo quiero que mi corriente máxima, o sea de saturación, sea de 10 mA, porque yo lo quiero así. 10 mA. Pero esto solamente se va a cumplir en una condición, que es cuando la unión colector-emisor se cierre. Por lo tanto, como habíamos dicho matemáticamente, esta IC máxima va a ser igual a 5 sobre RC, por lo que RC va a ser 5 sobre 10 miliamperes, 500 ohm. Por lo tanto, esto nos va a dar 500 ohm. Vamos a utilizar una RC de 470 ohm para aproximar. Ahora, si nosotros tenemos que la IC es 10 mA, entonces la IB, como nosotros sabemos, va a ser IC sobre beta. Por lo tanto, va a ser 10 mA sobre 308. Por lo tanto, la corriente va a dar 32 microamperes. Esa es nuestra corriente de base. Bien, ya tenemos RC 470 y ya tenemos nuestra corriente de base. Ahora, nuestra resistencia de base, RB, va a ser, si observamos, 5 menos el voltaje de la unión base-emisor, que va a ser aproximadamente 0.7 porque hay un diodo, sobre la corriente de base, microampere. Y eso va a dar 134 kΩ. Pero la idea es que nos aseguremos de que estemos en saturación. Por lo tanto, si yo pongo una resistencia más baja, la IB va a aumentar más. Por lo tanto, matemáticamente, la IC debería ser mayor. Pero resulta ser que físicamente, o sea, en la realidad, en la práctica, la IC no va a poder ser mayor
que 10 mA. Por lo tanto, si yo disminuyo a la mitad, me aseguro de que esto va a estar bien saturado. Por lo tanto, a la mitad nos da 67 kΩ. Voy a utilizar una de 56. Entonces, la mitad, 67 kilos. Pero yo aquí cerca mío tengo una de 56 kΩ. Por lo tanto, voy a utilizar esta. Perfecto, ya tenemos la primera parte lista. Vamos a montarla. Primera etapa de armado. El negador. Tenemos nuestro transistor BJT aquí. Y el orden de sus pines son emisor, base, colector. Comenzaremos llevando nuestra resistencia de 56 kΩ desde la alimentación VCC de 5 V a la base del transistor, y al mismo tiempo desde la base del transistor salimos con un jumper a uno de los terminales de nuestro switch, y también llevando el otro extremo del switch a la tierra, y llevaremos nuestra resistencia de 470 Ω desde los 5 volts de la línea de alimentación al colector del transistor. Y por último llevaremos el emisor del transistor a la tierra. Y con esto, nuestro negador ya está armado. Bien, vamos ahora con la etapa del driver. Entonces, este nodo de acá, que es la entrada para nuestra etapa del driver, claramente como lo vimos aquí, es este nodo. O sea, la entrada a la etapa del driver es efectivamente el estado que posee nuestra salida de la compuerta hecha con nuestro transistor BJT. Por lo tanto, esto que está aquí es lo que tenemos acá. Entonces, perfecto, nosotros lo que debemos hacer a continuación es ver qué valores deben tomar estas resistencias para poder asegurar que nuestra etapa del driver también se va a estar trabajando entre las zonas de corte y saturación. Por lo tanto, primero que todo, el voltaje del LED, el voltaje forward del LED es aproximadamente 1.85 a 10 mA. A 10 mA. Porque recordemos que como esto es un diodo, esto también es un elemento activo que varía su resistencia dependiendo de la corriente y bueno, manteniendo relativamente constante este voltaje, ¿ya? 1.85 volts a 10 mA. Por lo tanto, vamos a asegurarnos que el driver en el momento de saturación tenga una corriente máxima de 10 mA para asegurar este voltaje y así poder plantear mejor la ecuación y que en la práctica funcione de forma más exacta. Si nosotros vemos la malla de salida, tendremos que cuando la unión colector-emisor esté completamente unida, o sea saturada, producto de la corriente, este punto con este punto van a ser el mismo. Por lo tanto, aquí la corriente máxima de saturación podemos determinarla según la caída de tensión que existe en esta resistencia, que va a ser 5 volts menos los 1.85 volts de caída en el LED sobre la corriente que yo quiero que sea la máxima, 10 mA. Nos va a dar aproximadamente 315 ohm, lo cual vamos a aproximar a 330. Esa va a ser nuestra RC. Miren, yo me equivoqué acá, hice esto es RC. Perfecto, tenemos nuestra corriente de colector. Ahora lo que debemos hacer es encontrar las relaciones para esta parte de acá. Entonces tenemos que la corriente de base va a ser igual a 10 mA sobre el beta, que fue 308. Nos va a dar 32 microamperes. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Eso estamos viéndolo en la parte de saturación, teniendo en cuenta que la impedancia de entrada de esta etapa va a ser tan alta, o sea, la impedancia de esta resistencia más la impedancia que representa la juntura base emisor, bien, va a ser tan alta que prácticamente no vamos a generar carga en la etapa anterior. O sea, en nuestra salida del negador prácticamente no, o sea, va a haber una impedancia tan alta que este voltaje se va a mantener constante, cercano a como si no tuviéramos esta etapa conectada. Esa es la idea. Por lo tanto, digamos que aquí vamos a tener exactamente los 5 volts, que es cuando la entrada esté en 0 y la salida de nuestro negador esté en 1. Por lo tanto, la caída de tensión en esta resistencia va a ser 5 menos 0.7 y va
la idea es que circule una corriente de 32 microamperes. Nos va a quedar 134, pero vamos a ponerla a la mitad para asegurar la saturación. 67 kilos, yo aquí en mi poder tengo una de 56, así que vamos a usar la de 56 kilos. Por lo tanto, los valores nos quedan: resistencia base 56 kilos y la resistencia de colector 330 ohm. Siguiente y última etapa, el driver. Entonces vemos que desde el colector de nuestro primer transistor negador debemos ir con una resistencia de 56 kilo ohm a la base de nuestro segundo transistor, que va a ser nuestro driver. Entonces ahí está, son del mismo tipo, así que esto es emisor base colector. Y al igual que en el primer transistor, debemos llevar el emisor a tierra. Por último, ponemos el circuito del LED, que consiste en la resistencia de 330 ohm desde los 5 volts al ánodo del LED y el cátodo del LED al colector del segundo transistor. Y con esto tenemos nuestro negador armado. Vamos a ver cómo funciona. Bien, pues nuestro inversor ha quedado terminado. El LED amarillo representa la entrada y el LED rojo la salida. Tenemos entrada 1, salida 0. Ahora voy a presionar el switch para llevar el primer transistor a tierra, por lo tanto estado bajo, y por ende el segundo transistor va a estar en estado alto. Entonces ahí tenemos nuestro inversor. ¿Cómo conecté este LED? Bueno, resulta ser que hice un driver para la entrada, así que eso fue lo que hice, nada nuevo. Ahí tenemos nuestro inversor con transistores. Bien, hemos terminado. Entonces de esta manera es como podemos diseñar nuestro inversor. Ahora, claramente el driver fue solamente para poder observar los efectos de nuestro inversor. Así que esta fue la primera compuerta que hemos visto, la compuerta NOT, un inversor, un negador. Quedan las compuertas OR, AND, NAND, etc. Así que te invito a que continúes viendo esta serie de videos y que juntos sigamos descubriendo más de la lógica con transistores. Espero les haya gustado, denle like. Nos vemos en el próximo video.